Bienvenidos a Trastorno Cinéfilo. En esta ocasión vamos a hablar de una película que estaba esperando como agua de mayo. Hablo de Godzilla Minus One. Se estrenó el año pasado y tuvo un estreno muy limitado en cines y me la perdí. Y como de repente ha aparecido en el catálogo de Netflix, pues fue toda una alegría, la verdad. Antes de empezar con la crítica, tengo que decir varias cosas. Y es que Godzilla siempre ha sido una figura muy importante para mí. Si bien con los ojos de hoy veo la película de Roland Emmerich como un experimento bastante fallido y un monstruo que no funciona, su diseño y demás, una peli bastante mediocre, en su día cuando se estrenó yo era un niño que le apasionaban los dinosaurios y ese Godzilla no dejaba de ser un pseudo Tyrannosaurus Rex con esteroides. En su día me encantó y recuerdo que tenía un montón de merchandising, figuras, juguetes, muñecos, todo relacionado con la figura de Godzilla. Igual que tenía de muchos dinosaurios, todo culpa de Jurassic Park. En consecuencia a esto ya os digo que la figura de Godzilla me ha acompañado a lo largo de los años. Y además me sucede una cosa con este fenómeno del que os hablo de Godzilla en mi vida, y es que no se ha quedado en una figura al que un niño le gustaba por su aspecto y tal. Ese niño se ha hecho mayor, en consecuencia le ha ido interesando el mundo que le rodea y sobre todo a raíz de estudiar un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, unirlo un poco con el cine, ver estas referencias de aquí y de allá, todo lo que tiene que ver con la creación, la metáfora, el simbolismo de este monstruo ha hecho que esa figura siga siendo importante a lo largo del tiempo. Por lo que siempre que hay un estreno relacionado con Godzilla, pues estoy bastante expectante. Como dije antes, esta película se estrenó en 2023, es una producción japonesa y está dirigida y guionizada por Takashi Yamazaki. Bien, esta es una película que casi se convierte en una peli de culto prácticamente al nacer. Sé que esto es casi un oxímoron, pero a veces sucede. En redes sociales se generó mucho hype con esta peli, las críticas eran fantásticas y había gente que decía que era la película definitiva de Godzilla. Y yo puedo entender por qué ha sucedido esto e incluso en un momento dado lo puedo compartir. ¿Esto significa que la película es perfecta? Pues no. Para mí este tipo de películas, tanto las de monstruos como dinosaurios, catástrofes, son una especie de placer culpable y entiendo que no son el sumum de la calidad cinematográfica. Y esta película realmente sí que da una vuelta de tuerca un poquito a ese concepto y tenemos varias capas de profundidad con respecto a la trama. Por eso ya os digo que puedo entender por dónde viene ese tipo de reacciones y esos comentarios. Ahora bien, una película no se puede escudar en que no, es que este género es tal, no, es que este género es pascual, por lo tanto no le podemos exigir X cosas o al guión hay que perdonarle otras cosas. No, este tipo de películas de ciencia ficción, dentro de su propio lore y dentro de su propia narrativa interna, también tienen que tener sus códigos. Incluso a la hora de hablar de aspectos técnicos puramente cinematográficos, también puede haber cosas que estén bien hechas y cosas que están mal hechas. También esta peli le ha rodeado un aura porque ganó un Oscar a los mejores efectos especiales y también entiendo por qué se ha dado, ya que es una producción relativamente pequeña y se estaba premiando un poco hacer mucho con poco, pero no puedo evitar después de haberla visto que sea un Oscar un tanto condescendiente. Ojo, esto sin quitarle absolutamente nada de mérito a los efectos especiales y al trabajazo que han hecho en esta producción. Pero tanto como para premiar esta peli con un Oscar a los mejores efectos especiales cuando hay veces objetivamente que están regular, cuando vemos a un monstruo que es el elemento principal que no mueve los brazos, cuando vemos que hay escenas que no son coherentes entre sí, por ejemplo, en la primera pseudo bomba atómica que crea Godzilla en la ciudad, vemos una devastación absoluta y luego crea la misma en el mar y vemos el cielo que prácticamente está igual. Hay contraplanos que narrativamente no tienen mucho sentido en cuanto al posicionamiento de lo que está pasando en escena, que esto, ojo, no es solo fallo técnico o de efectos especiales, también es un fallo de guión, no sé si decir de guión o es un error de raccord, no lo sé, pero es un fallo. Ojo, parece que solo voy a hablar de las cosas malas que tiene la película y ni mucho menos, simplemente estoy posicionándome con respecto al tremendo hype que hay alrededor de esta producción. ¿Es una peli buena? Lo es. ¿Es divertida?
lo es. ¿Tiene más capas de profundidad que la mayoría de este tipo de blockbusters? Lo tiene. ¿Es la octava maravilla del mundo que muchos nos han querido vender? Pues igual no. Dicho esto, quiero hablar de esas capas de profundidad que tiene la película y que sí creo que son realmente valiosas. Yo no estoy para nada en contra de que haya cines o productoras de otros países que cogen ideas y conceptos de países que no son los suyos y hagan su propia versión. Pero hay excepciones. Y cuando veo esta película producida por Japón, sí que me da la sensación de que solo los japoneses pueden llegar a entender lo que significa Godzilla. Godzilla es una metáfora, es un elemento simbólico de esos bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, el cómo la sociedad japonesa enfrentó el antes, el durante y el después. Y es cierto que un suceso tan sumamente traumático y devastador solo lo puede llegar a entender la sociedad que lo ha pasado. Y esa sensibilidad en el guión y en la narrativa de la película está. No solo se trata esa metáfora y ese simbolismo, sino que también se ven elementos de la cultura japonesa que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero también vienen de muy atrás. Elementos como la defensa a ultranza de un país, incluso hasta sus máximas consecuencias. Se trata la figura de los kamikazes, se trata el significado del honor y de la vergüenza para esa cultura. Tiene elementos narrativos que son sumamente ricos y esa parte me encanta. En cuanto a las actuaciones, me cuesta un poquito posicionarme, ya que tanto el cine chino como el coreano, como en este caso el japonés, tiene unos códigos interpretativos un tanto distintos a los que se hacen por aquí. Las actuaciones son un poco más llevadas al límite, son un poquito más caricaturescas, nos puede dar la sensación de que sobreactúan en muchos momentos, pero claro, es que es su código. Entonces no sabría posicionarme con respecto a decir si eso está bien o está mal. Pero bueno, el que ha visto muchas películas de estos países ya sabe a lo que va y sabe que este tipo de cine puede caer un poquito en ese tipo de excesos. Para mí en este caso no es un problema y no me ha sacado de la trama en ningún momento. La música está muy bien, a excepción de ese leitmotiv musical que suena al final de la película, que a mí no sé por qué me ha sacado un poquito de onda, pero igual es una percepción puramente personal. La fotografía funciona perfectamente y además que nos deja imágenes muy icónicas del monstruo, de la devastación de las ciudades y demás. Cuando Godzilla pega ese primer petardazo atómico en la ciudad, vemos la que para mí es la imagen de la película, que es una completa brutalidad, con ese Godzilla pegando ese rugido mirando hacia esa pseudobomba atómica, es una completa maravilla. Así que bueno, rebajando un poquito el hype, como he dicho antes, es una película que está muy bien, es muy entretenida, es disfrutable, se disfrutan mucho esas capas de profundidad extra que sí que tiene esta peli, pero no suelen tener este tipo de películas, y realmente con el poco presupuesto que tenían es muy meritorio lo que han hecho. Así que nada, espero que os haya gustado esta review y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.